y llamé a mis hijos escondidas. Y me acuerdo que me dijeron, no mami, no, tú no eres mi mamá, porque tú no dejaste por mí. Fue el dolor más grande que yo pude haber experimentado, porque yo no tenía vida, eran mis 4 hijos. Yo no podía, yo nada más amaba eso era mío personal, y me lo arrebataron. Sí, sí. Porque con esa tomita que yo preparo, yo la pongo a que yo la uso y después la usa todo el mundo. Que yo me fui un solo día me fui a una letrina abandonada de la que existían antes, que los hoyos eran de tabla, sí, y todos se veían. Ahí yo me tranqué un día para suicidarme. Y en una habitación, en el suelo, con una sábana, ahí duré yo 3 meses. Prácticamente sin alimento, sin bañarme, sin peinarme. Yo no supe más de mí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar ahí conectado con este canal. De verdad que no tenemos forma de agradecerle la sintonía. Y no vamos a hablar mucho porque le vamos a dar continuidad a esta historia de la pastora Gisela Mata, que si bien es cierto que hay 2 o 3 que tal vez no han estado de acuerdo de la forma en que usted ha querido hablar de su situación, de lo que usted pasó, no es menos cierto que la mayoría se han identificado y están siendo cambiadas. Así es. Hay personas que están siendo impactadas positivamente con su testimonio, y es el objetivo de nosotros, que las personas sean edificadas, sean bendecidas, y que si algún padre que está viendo este contenido, que ya vio el anterior y que va a ver este, tiene tal vez un mal manejo con los hijos, que se siente identificado con los padres de usted, Gisela, Así y que puedan cambiar. Así es. Y también quiero decirle a muchas mujeres también, que como yo, quizá menos que yo, quizá más, están padeciendo. Yo le exhorto a que no guarden silencio. Amén. Que fue lo que me hizo daño a mí. Venir desde mi niñez con tanto dolor, y luego cuando formo una familia también con mucho dolor, mucho padecimiento, y todo eso yo lo guardé. Estoy hablándolo ahora, claro, en esta entrevista. Sí. O sea que realmente duró mucho tiempo guardando. En algún momento explota, tiene que explotar, tiene que salir todo eso. Llegué a explotar muchas veces con el dolor. Cuando yo veía que alguien me enfrentaba, que pasaba algo con el mismo esposo, yo muchas veces, casi siempre, desde que él empezaba, yo explotaba. Sí. Y era algo que yo no tenía control. Claro. Entonces, yo misma, fue por no decirle nunca a nadie, porque él nunca supo mi historia. Mis hijos saben nada más lo de estar cuando está ahí con mi familia, con mi esposo. Lo que ellos sufrieron, ellos fue porque lo vieron. Que de hecho que los propios hijos ahora se están enterando, luego de grabar este contenido, de cosas que usted ha pasado. Exacto. Y yo estoy hablando porque no me atreví a hacerlo, tenía temor a lo que dirán, a lo que las personas puedan decir. Y yo misma dije, bueno, Señor, y el mismo Dios fue que me mandó 3 veces. Primero me dijo, escribe que te voy a sanar. Como no lo hice, volvió y me lo dijo, escribe que te voy a sanar. Y la última vez que me lo habló, me dijo en voz tronante, me dijo, Gisela Mata, escribe que te voy a sanar. Y solamente escribiendo, y cuando quizá predicaba, daba un pequeñito testimonio, yo hablaba, pero las personas no lo entendían. Exacto. Ni creían que era mentira. Porque usted no quería hablarlo como debía ser. Yo no quería, porque aparte de que hay cosas que me hacían sentir vergüenza. Exacto. Sí, yo sé que el testimonio es fuerte. Bueno, creo que en Instagram o en Facebook le puse un título así, desgarrador, porque la verdad es que lo que usted pasó, no todo el mundo tiene la fuerza para pasarlo. Pusiste en uno el demonio de miseria, como del que usted fue librada. Fui librada. Todavía yo no he terminado, porque la miseria fuerte la conocí después de ahí. Wow. Bueno, pues entonces el anterior quedamos prácticamente donde usted dijo que en un momento usted conoció la miseria y conoció la locura. Sí. Yo quiero, sea el tiempo que
que podamos estar. Si tenemos que volver a grabar, vamos a grabar de nuevo, porque la historia es interesante, porque así como Dios la ha transformado a usted, pastora, yo sé que Dios puede transformar a aquel que está ahí. Así es. Entonces, vamos a darle continuidad hasta donde podamos, y si no logramos terminar, que creo que no, vamos a continuar grabando. Entonces, hablaba de que usted conoció la locura. Sí. Entonces, cuéntenos, ¿cómo pasó eso? Bueno, ya cuando mi hijo pequeño nace, acordemos que hablamos del parto, como nació, ¿verdad? Sí. Fue algo desgarrador. Sí. Cuando él nace, al año de esto, ya yo en el embarazo de él, le cogí un odio fuerte a Basilio. A su esposo en ese momento. Sí, en ese tiempo, a mi marido en ese Bueno, tiempo. en ese tiempo no, porque es actual. Es actual, es su sí. pareja actual. Y yo le cogí un odio tan fuerte que medía a kilómetros. Yo no lo podía ver. Yo pensé que era en el embarazo, pero luego salgo del embarazo y el odio sigue eso fuerte cuando ya el niño grandecito, Basilio, como hablaba, Basilio era un hombre de la calle. Yo veía que Basilio salía y se perdía de a la vera en mi casa. Una niña se me acerca y me dice lo que está pasando. Ella me enseña que hay una vecina, yo con 23, 24 años casi. Una jovencita. Es una vecina de 38 años que él estaba con ella, a 2 casas de mi casa. Ella me cuenta la historia, ella me dice, yo no quiero decírselo pero que no diga que yo se lo dije, pero era una niña. Claro. Yo estoy, como le contaba, el problema de los celos enfermos, porque aunque yo no tenía el amor, pero siempre pensaba que todo era de mi propiedad. Exacto. Era propio. Y como yo me cuidaba para que no pasara nada con otra persona, creía que él podía cambiar, podía ser esa parte que yo anhelaba. Cuando ese día él llega de trabajo, a las 5 de la tarde, 6, le tenía pavor a la oscuridad. Yo era cobarde. Y cuando yo hago así, que veo que se quita la ropa y sale corriendo y se va, sin comer nada, yo lo seguí. Y cuando yo lo sigo, ya está trancada la casa de la vecina. Cuando yo toco la puerta, la vecina responde, yo le dije, dígale a fulano, sal de ahí. Ay. Fulano, te estoy buscando, sal de ahí. Y él se queda callado. Y luego dice, no, yo no estoy en nada aquí, Yo le dije, sal de ahí. Volví y le dije, sal de ahí. Al no salir, yo era peligroso. Al no salir, yo no sé de dónde aparecieron un paquete de piedra. Y yo con piedra, yo le daba la puerta duro. Bum, bum, bum. Comencé a mandar piedra para ese lugar. La mujer salió corriendo. Él salió a agarrarme y luego nos fuimos. ¿Qué pasa? Yo me puse mala, los nervios. Sufría de unos nervios que perdía y cuando despertaba poseída, de verdad. Cuando él se da cuenta de todo. Yo planifiqué rápido para irme para mi campo, a donde allá no había escuela, no había nada. Pero ya yo no quería seguir con él, yo quería dejar. Como quiera, yo decía, como quiera pasamos miseria. Sí. El que yo vaya a pasar miseria en un campo con mis hijos, lo único peligroso es que no hay escuela. Pero él se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo y vendió la casita rápido y fue y alquiló en Los Alcarrizos. Yo quiero entender. Es que cuando él se dio cuenta de sus intenciones, que me iba a ir, él vendió la casa para que usted no se vaya. Para que no me vaya. Okay. Y vendió la casa y cuando yo volví, que vuelvo en sí, ya él me dice, nos vamos a mudar para Los Alcarrizos. Ay. Ahí fue lo grande. Yo prefería haberme quedado, irme para el campo. ¿Por qué fue mala la decisión de ir a Los Alcarrizos? Lo peor que pasó en mi vida. Yo dije que yo conocía el infierno en Los Alcarrizos. Dios mío. Porque yo
llegué a Los Alcarrizos. Yo no me había valorado nunca. En Los Alcarrizos había una prima mía que era estilista. Yo nunca me había arreglado pelo. La prima mía comenzó a arreglarme pelo y a llevarme ropa de mi prima Magalis Peña, mi prima hermana, que la amo, es mi hermana. Ella comenzó a ponerme bonita, aunque mi corazón no. Sí. Era como si eso no existiera. Sí, estaba muy marcada. Eso lo que provocó fue que los hombres me miraran. Ya. Antes no me miraban por causa de cómo yo estaba. La condición descuidada, física. Era una condición de persona desquiciada. Y cuando ella comienza a ponerme bonita y a arreglarme este pelo, que el que tengo, se me cayeron la mitad de él en un proceso. Pero me puse hermosa. Me puso hermosa. Y comenzaron a seguir. ¿Qué pasa? Que el hombre, nosotros llegamos allá, pero él en un lado y yo en el otro. Continuaban así en esa situación. Sí, porque que yo no lo podía perdonar. Yo le había perdonado todas las infidelidades. Todas. Pero esa me dolió. Sí. Esa me dolió porque fue ahí mismo. Sí. Y utilizaban forma negativa mía. Con la mujer que estaba, ella decía, mira la malograda. O sea, se burlaban de usted. Se burlaban de mí. Entonces ella decía, ahí viene la malograda, atrás del hombre. Entonces eso me marcó más. Entonces cuando llego a Los Alcarrizos, que estoy en Los Alcarrizos, que comenzamos a vivir allá en Los Alcarrizos, yo comencé a trabajar como cocinera, trabajar como lavando, brillando caldero, porque yo quería que mis hijos tuvieran una vida mejor, pero no era fácil. Entonces luego él compró con lo que le dieron de la casita un solarcito y hizo una casita de cartón de nevera. Sí. En esa casita, la silla que yo hacía eran pedazos de bloque que yo encontraba y le ponía tablita y la vestía. Y esos cartones con el zinc negro, de que decían cartón negro. Luego, en ese lugar, yo comencé a sembrar flores. Me olvidé porque soy amante, muy amante a las flores, a las orquídeas. Yo amo las flores. Esas eran sus aliadas. Porque sí, son mis aliadas, porque en ellas yo siento como una alegría en mi corazón. Cuando yo veo que están floreciendo, que yo la produzco, siento una paz y alegría en mi corazón. Porque entiendo que es algo que Dios me ha dado. Amén. Como me regaló la música, me ha dado. Entonces, ahí en ese lugar, el hombre era alcohol. Trabajaba en una empresa por Los Alcarrizos, por el 22, y se iba borracho al trabajo y llegaba borracho a la casa. Y cuando cobraba cada 15 días, me acuerdo como ahora, todo lo tenía que pagar en un colmado que compraba y cogía fiado. Y cuando ahí mismo pagaba, traía una compra, y cuando la compra llegaba a la casa, la compra estaba envuelta en los litros de alcohol que le echaba ahí, se rompían, y porque él venía borracho. Se rompían, y la comida, entonces yo me tocaba irme a Inepre, me tocaba irme conseguimos, había un vecino muy amante de él, el cual, ese vecino producía, era mecánico. Y ese vecino y la esposa nos daban alimento. Le colaboraban. Prácticamente nos sostenían. Oye. Nos daban alimento. Pues eso fue una bendición, mudarse para allá por ese motivo, ¿no? No. Hay cosas que ¿cómo explicarlo? Ahora entendemos que lo que Dios da no añade tristeza. Amén. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Amén, definitivamente. Pero esas bendiciones me llevaron al final, al proceso de caer 3 meses sin tener conocimiento. Ahí fue que vino el tema de la locura. Ahí fue que vino. Yo le digo de la locura porque yo no supe. No, yo no supe más de lo que hacía en esos 3 meses. Claro. Entonces, esa persona
comenzó a ofrecerme llevarme a Puerto Rico en Yola. Fue cuando el primer viaje. Comenzó a darme, él mismo iba y me llevaba dinero para la alimentación de mis hijos. Yo pensaba que como eran amigos, sí. Entonces el hombre comenzó a ofrecerme llevarme a Puerto Rico en Yola, que él me iba a pagar el viaje, pero él me pedía que yo estuviera con él. Oh. Fue muy difícil. Escúchame, pastora, pero el hombre era un freco. Era un freco, porque después me enteré por él mismo que el compañero mío, el padre de mis hijos, mi esposo, borracho, hablaba de lo que era yo. Oh, ya. O sea, cosas privadas. Intimidades. Intimidades. Que eso, por eso es que se dice que los alcohólicos, los que toman, cuando están borrachos, no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Ya entiendo. Yo entendí que él no lo supo porque todavía yo le hice un día la palabra, le hablé y él me dijo que no. Pero esa persona dijo que sí y que él tenía que probar. Oh, Dios mío. Entonces, esa persona, me acuerdo que el viaje que me ofreció fue el primer viaje que se comenzó a hacer de aquí a Puerto Rico y naufragó. Y cuando llaman que las personas murieron, yo dije de lo que me libró Dios. Amén. Pero la persona siguió, pero nosotros con hambre teníamos que comer. Pastora, ¿qué tan difícil para usted era? Porque, caramba, usted estaba en una situación difícil. Muy difícil. Complicada, inmersa en la miseria. Entonces hay un hombre, usted no es cristiana, ¿eh? No. Digamos que no tiene un compromiso con Dios. Estoy hablando donde claro, no estaba, donde... Sí. ¿Qué tan fuerte fue para usted o el valor que usted tuvo para no caer? Yo le voy a decir... Porque tenía la necesidad. Yo le voy a decir la verdad. Por la necesidad. Ya. Para que mis hijos estaban devastados. Mis hijos pasábamos mucha hambre. Entonces, la parte de hambre era una... Por eso digo que vengo en la miseria. Era una miseria drástica. Mis hijos dormían en una misma camita. Yo dormía con con dos de mis hijos. Y él dormía con dos. En ese tiempo, quizás ellos no se acuerden, pero eso era así en lo primero, porque yo estaba muy adolorida. Yo me acuerdo que caí una vez, pero yo no quise, porque yo comencé a aborrecerme yo misma. Oh, Dios mío. Yo me aborrecía yo misma. Entonces ahí fue cuando comencé a odiar a Basilio. Yo lo odiaba a muerte porque yo decía que por causa de él, yo lo entiendo, yo estaba en esas condiciones. Sí. Y era una de las cosas de que cuando Basilio llegaba y se acostaba borracho, yo me levantaba porque lo que lo quería era ver muerto. Y yo me acuerdo que yo cogía un machete y yo me levantaba y yo cogía el machete para mocharle la cabeza. Wow. Y yo, cuando lo iba a hacer, yo escuchaba esa voz que me decía, ellos ninguno saben de eso, ninguno, ni Basilio sabe de eso. Y pido perdón porque estoy hablando y mencionando el nombre de Basilio. A Basilio le pido perdón, a los oyentes que me escuchen y a todas las personas que tuvieron que pasar por mi vida y hacerme daño sin saberlo. Sí, quizás sin conocer. Sí, tal vez sin la intención. Sin las intenciones. Porque yo entiendo que cuando una persona ama a la otra, claro, no debe de hacerle daño. Claro. Y cuando él hizo eso, él lo hacía borracho. Porque el hombre sin alcohol, por eso nunca lo dejé. Porque sin alcohol era una bella persona. Era otra cosa. Era otra cosa. Entonces, yo duré mucho tiempo odiando a Basilio de esta magnitud. O sea, odiándolo. Todavía aún cuando tuve el encuentro con Dios, yo lo odiaba. Yo a Basilio decía, el mundo se acaba y él y yo quedamos. Y no nos juntamos. Wow, Dios mío. Si quedamos él y yo solos. Entonces, en esas condiciones, una noche, ellos bebiendo todos, borrachos. El hombre, yo estaba en la casa. Era la 1 de la noche porque yo nunca he podido dormir con nadie despierto.
Y cuando de pronto esa persona me toma por la espalda, yo estaba de espalda, y me toma por la espalda borracho para obligarme. Y yo comencé a llorar. La esposa de esa persona entró. Cuando entra, ella comenzó a vocear que me había encontrado, vamos a decir la palabra, pegando cuernos. Wow. Te ven como las mujeres cuando la encuentran. Sí. Que yo, en ese instante, perdí la razón. Porque yo sabía que no era. Sí, y porque, que le estaban acusando. Y porque me estaban acusando y porque yo vengo desde mi niñez. Que a pesar de todas las cosas que viví, tenía algo aquí. Y era que yo quería ser esposa de un solo hombre. Yo no quería que nadie me tocara, más nadie. Pero yo decía esa palabra porque yo pensé que iba a encontrar a alguien que me amara, que me respetara, que me cuidara. Pero no lo encontré. ¿Ve? Entonces, cuando esa persona hace eso, yo salí, yo lo único que sé es que brinqué y salí corriendo. Después de ahí, yo no me acuerdo más de mí. Yo no me pude acordar más de mí hasta que casi a los 3 meses vuelvo en sí. Y esos 3 meses, pastora, ¿dónde estaba usted entonces? Ya sé que había perdido prácticamente el conocimiento, que no sabía de usted, pero ¿dónde estaba usted? La persona me persiguió y me llevó a una casa de un hermano. Y en una habitación, en el suelo, con una sábana, ahí duré yo 3 meses. Wow. Prácticamente sin alimento, sin bañarme, sin peinarme. Yo no supe más de mí. Nadie lo puede creer. Todo el mundo, para todo el mundo. Lo único que cuando yo vuelvo en sí, que despierto fue cuando volví, cuando yo despierto, que comencé a culparme. Mis hijos, por lo que yo había vivido, mis 4 hijos, porque yo no tenía vida, eran mis 4 hijos. Yo no podía, yo nada más amaba eso era mío personal y me lo arrebataron. Sí. Me lo quitaron y me condenaron, me juzgaron, me condenaron. Muchas personas le preguntaban que dónde estaba yo y decían que se fue con el hombre. Me fui con el hombre. Después que vuelvo, que despierto, cuando despierto, que yo me fui un solo día, me fui a una letrina abandonada de la que existían antes, que los hoyos eran de tabla y todos se veían. Ahí yo me tranqué un día para suicidarme. Oh, Dios mío. Y como yo le tenía tanto miedo a la muerte, yo no lo pude hacer. Yo entré a las 6 de la mañana y salí a las 6 de la tarde de ese lugar. Y cuando salí me paré, me enderecé a las 6 de la tarde, ya no había como forma de tanto llorar, yo estaba ahogada. Yo cuando vuelvo en sí, que me paro, yo lo único que hice fue que abrí mis ojos y levanté mis manos al cielo. Y yo dije, Dios, ¿y cómo yo hice esto? Y yo dije, Dios, ilumíname el camino. Cuando salgo, voy a entrar a la habitación. Para entrar a la habitación, tenía que pasar por la sala. Y cuando voy a abrir la puerta, escucho a la persona hablando con su hermano. Y cuando lo oigo que habla con su hermano, el hermano le dice, pero fulano, ¿y qué tú hiciste? Porque tú hiciste mucho daño. ¿Qué tú hiciste? Porque esa muchacha es demasiado seria. ¿Qué fue lo que hiciste? Y él dijo, para mí no hay mujeres serias. Ay, Dios mío. Porque con esa tomita que yo preparo, yo la pongo a que yo la uso y después la usa todo el mundo. Espérese, pastora. Sí. O sea, él le dio algo a tomar en ese momento que la estaba forcejeando. Me había dado algo antes.
porque yo tenía confianza en su casa. Sí, claro, claro. Yo comía en su casa y bebía. Él me lo dio antes. Ya. Y Pero, escúchame, pero eso que le dio, ¿era una bebida, digamos... preparada. O sea, estamos hablando de... Te dijo el polvito que yo le he hecho. Ajá. Pero estamos hablando de algo... De hechicería. Exacto. Lo que pasa es que no quiero decir el término. Algo involucrado con las tinieblas. Sí, sí. Algo preparado. Ya. Él preparaba, eran de estos hombres mayores, porque él era mayor. Eran de estos hombres mayores que le hacían daños a la... Entonces fue un trabajo que le hicieron. Sí, fue un trabajo que me hizo. Okay. Porque él lo dijo ahí. Ya. Cuando yo escucho esto, yo volví en sí. Porque acuérdate que cuando me quería suicidar, era porque yo me sentí culpable. Sí. Porque yo decía que yo no podía haber hecho eso. Y más mis hijos. ¿Cómo, dónde? Yo no podía que mis hijos, yo primero muerta, claro, antes que mis hijos, porque el amor mío hacia mis hijos fue el amor que no tuve de madre, el amor que no tuve de padre, el maltrato que no tuve de padre, aunque yo fui fuerte criando mis hijos. Y fue lo que, a pesar de todo lo que usted había pasado, se mantenía de pie. Sí, era lo único. Lo único que me mantuvo de pie a mí, que no me suicidé, que no maté a su padre, fue esto. Sí. Que mis hijos. Y que a pesar de todo no lo abandonó tampoco. Sí, porque él me lo había quitado 3 meses. Los 3 meses que yo tuve en ese proceso. Pero para ellos, yo lo había abandonado por un hombre. Porque el más pequeño, cuando yo volví, después que salgo de esto, esa misma noche, para terminar esa parte, esa misma noche, yo busqué, hablé con alguien para que me regalara una pequeñita. Yo nunca había tomado, porque yo odiaba el alcohol. Para mí el alcohol era el diablo. Sí. Por causa de mi padre, alcohólico, no tuve familia. Mis hermanos, todos, uno por un lado y el otro por el otro. Todo, yo le eché la culpa al alcohol. Sí. Entonces lo que estoy viviendo con el hombre, con el padre de mis hijos, las personas que de verdad tenía que cuidarme, el alcohol no le permitía. Exacto. No le permitía hacerlo. Entonces, esa noche yo me senté a tomarme esa botellita de alcohol. Y pedí un cuaderno. Y yo no conocía a Cristo. Nunca. Yo sabía que Dios existía. No sabía que Dios me cuidaba. Sí. Yo no lo supe nunca. No supe que Dios estaba conmigo. Muchas personas dicen que Dios no está con los impíos, aún la palabra. Pero Dios, cuando tiene propósito con alguien, Amén. Dios nos cuida. Amén. Y yo pedí, y esa noche, bebiéndome esa cervecita, esa pequeña, amanecí, escribí 2 cartas. Una carta a la esposa del hombre. El dolor más grande que yo tenía también era ese. Ella era mi amiga, ella era mi hermana, ella era mi vecina, ella era quien me alimentaba, ella era quien suplía, me daba para mis hijos. Y pasó esto, y yo le dejé una carta pidiéndole perdón por todo el daño que le había causado. Wow. Pero no me quedé ahí, también le escribí una carta a la persona que me hizo el daño, pidiéndole perdón a él también por el daño que él me había hecho. Wow. Cuando Dios crea a alguien con valores, Sí. yo no me crió familia, pero Dios me enseñó los valores. Amén. Wow. Para mí fue algo muy especial. De ahí llegué donde mi madre entendió lo que me pasaba. Espérese, pastora, perdóneme. En ese momento, ¿cómo usted logró salir? Porque él la tenía como secuestrada prácticamente. Él llegaba a veces a las 7 de la mañana ya. El hermano de él estaba ahí, me vigilaba. Y yo a las 5 de la mañana, cuando todos estaban dormidos,
Se escapó. Me escapé y me monté en una guagua de los Alcarrizos. Ya entiendo. Por el mercadito de los Alcarrizos. Yo había pedido hasta el pasaje, que en ese tiempo me parece que eran 5, no me acuerdo, pero no eran muchos. Pero eran muchos porque en sí eran muchos. Y usted no lo tenía Yo tampoco. no tenía nada. ¿Qué dinero? Yo nunca manejé dinero. Y cuando me monté en la guagua, que venía para la Obando, mi mamá quedaba por el mercado. Yo venía llorando todo el camino, con desesperación. Sí. Llegué donde mi madre a pie, sin nada en la mano, pues no tenía nada. Me habían regalado una vestimenta para no salir así. Ese día me bañé y salí. Y cuando llegué donde mi madre me vio. Mi madre tenía conocimiento de porque era curandera. Cuando ella me vio, dijo, y se puso la mano en la cabeza y dijo, a mi hija le hicieron daño. Ya. Ella lo notó. Ella lo notó. Mi madre que nunca me amó. Sí. Y yo fui a donde mi madre. No tenía dónde ir. Ya era la mujer adúltera. La mujer que todo el mundo me señalaba con un dedo. Sí. Ya yo de ahí en adelante mi cabeza nunca más la levanté. Yo sentía vergüenza de mí mismo. También la gente decía que había abandonado La a sus gente hijos. decía que la familia de Basilio y él, que le pido perdón nuevamente a ellos, ellos dijeron algunas que no sabían qué me iban a hacer porque yo había abandonado a mis hijos por un hombre. Sí. Y mis hijos no me querían. Ese fue el dolor más grande. Otro dolor. No, era más grande. De tanto que... No me importaban ninguno de los dolores. Cuando yo llegué donde mi madre comenzó y me ayudó en su forma. A los 2 o 3 días yo quise ir a ver mis hijos de lejos. Eso me duele. Yo fui a un callejón para ver la casa y llamé a mis hijos escondidas. Y me acuerdo que me dijeron, no mami, no, tú no eres mi mamá, porque tú nos dejaste por un hombre. Fue el dolor más grande que yo pude haber experimentado. Solo vivía por ello. No me importaba ir a trabajar lavando y la comida que me dieran en el trabajo, echarla en una fundita plástica y llevársela a mis hijos para que ellos comieran. Y me acuerdo que esa era la miseria. Y esas son cosas que yo no la había podido hablar más. La escribí, pero no la he podido hablar más. Y ese día salí dispuesta a lo que fuera por mis hijos. Desde que Basilio se dio cuenta que yo estaba en la casa de mi mamá, comenzó a buscarme para que volviéramos. Yo lo odiaba a muerte. Yo no quería ver muerto. Yo quería que desapareciera. Pero yo dije, esta es la forma de recuperar a mis hijos. Era la oportunidad para estar de nuevo con su familia. Recuperé a mis hijos, me junté con él. La familia de él lo condenó porque se juntó con una mujer que le iba a seguir pegando, como dicen en el buen dominicano, pegándole los cuernos. Lo que no sabían es que ya yo no tenía vida. Yo no vivía. Y para pegar cuerno menos. Claro. Yo no vivía. Pasó esa, recuperé a mis hijos.
Pero fue algo muy difícil porque ya aquí yo no quería que Basilio me tocara. Ya mi cuerpo se volvió enemigo de que Basilio pusiera su mano en mí. Y cuando llegaba el momento de que él pusiera su mano en mí, a mí me daban unos ataques. Yo lloraba con ataques. Wow, Dios mío. Y así pasamos mucho tiempo, hasta que un día mi hermana Lourdes, que yo la había, mi hermana Lourdes, una de las más pequeñas, había venido a buscar a mi madre, y mi madre la botó también. Y yo la recibí en mi casa de 15 años a ella. Y ella se había casado y tenía hijos. Y cuando yo me mudé con ella, ese día celebramos un cumpleaños para el hijo más viejo de ella. Y cuando estábamos celebrando el cumpleaños, llegó Basilio borracho. Ay, ay, ay. Y destrozó todo. Wow. Todo. La visita de ella lo botó de la casa. Fue un desastre. Fue un desastre. Y cuando él me tomó para darme, ya yo era muy violenta. Yo tenía una violencia muy fuerte. Me acuerdo que él me tomó para estrellarme. Y yo me levanté con los pies y había unos blogs. Y con los blogs yo me empujé para atrás. Y él cayó encima y ese día a él se le rompieron una costilla. Fui más aborrecida por la familia porque yo le había hecho daño. Sí. Siempre veían que era yo que le hacía daño. Yo le hice daño. Lo que no sabían era que él me iba a dar. No, claro. Y yo, porque siempre cuando él estaba borracho, él quería darme. Yo era la que no me dejaba. Yo respondía muy violenta. Pero tenía que seguir con él. Pero ese día nos dejamos. Ese día yo llamé a su familia que se lo llevara y nos separamos. Fue fuerte. ¿Por qué fue fuerte? Si usted igual ya estaba en un proceso muy Porque fuerte. mi vida cambió. A partir de ahí. Pero yo quería cambiar para mal. Yo le dije a Dios, yo quiero ser mala, Señor. Yo le decía a Dios, yo quiero ser mala. Tomé la canción de Vikiana. Todo el mundo sabe, soy pastora y cristiana, pero eso fue la realidad. Claro, claro. Tomé la canción de Vikiana, yo soy mala y seguiré siendo mala. Entonces fue ahí donde yo comencé a buscar personas para estar con ella. Okay. Y no porque quería. Quería personas que me ayudaran para mis hijos. Porque ahora yo estaba con mis 4 hijos. Sin ese apoyo económico. No lo tenía antes, ahora no había. Exacto, exacto. Y yo tenía que buscar para que mis hijos comieran, pero no. Yo busqué una persona, esa persona andaba detrás de mí, yo le hice caso, pero no podía. Estaba, pero no podía. Entonces ya yo veía a Basilio acercarse y cuando yo veía personas sentadas, hombres sentados, yo le pedía permiso a ellos y me sentaba en la pierna y le decía que me abrazara para que Basilio me cogiera odio. Se diera cuenta de que usted estaba con otra persona. Que me odiara, yo quería que él me odiara. Yo quería que él me odiara. Que no me buscara, ya yo no quería que él me buscara. De ahí con mi hermana pasó un proceso muy difícil. El padre de los hijos de mi hermana maltrataba a mi hermana y yo era violenta y yo llegué, yo estaba ahí porque nos mudamos juntas. Y cuando yo vi las veces que él le llegó a dar, yo era la que, porque ya mi hombre a mí no me podían dar, porque yo era la que hería entonces. Y un día él llegó, ya yo estaba pagando una casa y yo trabajaba en casa de familia. Y mi hermana cuidaba a mis hijos. Sí. Yo creo que un mes fue que duré para no estar con personas. Sí. Porque fue una sola persona que tuve después.
Pero cuando pasa esto, el hombre llega, y cuando él llega, él era machista, era de estos hombres que vivían de las mujeres. En aquel tiempo le decían chulo. Ellos me van a escuchar. Y le pido a ellos disculpa a los hijos de él, disculpa, pero fue lo que pasó. Ella tenía su primer hijo y el segundo. Y cuando él llega, el niño llora, él lleva en ese tiempo 15 pesos para ellos. Y el niño le pide leche. Y él le manda a comprar pan con mantequilla y le da pan con mantequilla, pero el niño pide leche. Entonces yo le digo que el niño pide leche, que le compre leche. Sí. El hombre no aceptaba que ninguna mujer le hablara, porque todo él lo resolvía con golpe. Cuando él hace esto, él se para, él siempre andaba con un puñal. Sí. Él se para y él le hace esto al puñal. Yo entendí que él lo iba a utilizar para mí. Cuando yo veo esto, yo le dije, ¿qué pasó? ¿Ahora me va a dar? Y entonces él se echó para la puerta y yo me eché para la cocina. Y cuando yo me eché para la cocina, yo cogí un palo en la mano. Un palo de escoba. Y cuando estoy en esas condiciones, la hermana mía se pone nerviosa y ella vuela creyendo que me está defendiendo. Ella corre y me echa mano y me abraza por aquí, por el cuello, y me aprieta en la orilla de la casa con la puerta aquí y la cabeza mía salía. Entonces el marido de mi hermana se aprovechó, sacó su puñal y comenzó a tirarme puñaladas. Y yo veía los puñales cuando él los tiraba y los puñales se clavaban en la madera. Pero él comenzó a darme con el puño y me arrancó un lado de los cabellos. Y cuando me arranca el lado de la cabello, ya mis ojos están que guindan de la hinchazón, y mi boca con todo y nariz y sangre. Y cuando yo clamo, yo digo, Dios, pues tú me vas a dejar matar. Y no sé de dónde, siempre digo, de dónde me entró esa fuerza tan poderosa. Y cuando yo le hice así y saqué este brazo, yo le hice así a mi hermana en el estómago. Porque mi hermana mi hermana también había perdido la noción. Eso fue mi hermana Lourdes. Cuando yo la tiro, ella cayó allá. Yeah. Y cuando cae allá, cae con el brazo roto. Ay. Entonces ella comienza, ay, manita, ay, manita, mi brazo. Cuando solté todo, corrí y agarré a mi hermana. Pero yo no puedo ni abrir los ojos de tanta sangre que me corría. Y cuando Jason se acuerda de eso, porque Jason duró mucho tiempo queriendo matar. Y cuando yo salí, él viene para arriba de mí a querer seguirme dando. Entonces ahí fue cuando yo me volví como una desquiciada y con el palo comencé a darle, me le fui arriba con todo y puñal y lo comencé a llevarle la carne, yo lo fifarré. Y cuando lo fifarré, yo salí afuera y afuera habían piedras y yo comencé a darle pedra a ese hombre. Yo le entré a pedra y él tuvo que salir corriendo. Entonces yo llamé a una persona que había al lado y le dije, por favor, llévame mi hermana al médico. La llevaron al Darío Contreras. Yo me fui al destacamento. Cuando fui al destacamento, yo pongo la querella. Y en el destacamento de Guaricano, que lo digo con toda mi boca llena, lo digo, en ese tiempo el destacamento de Guaricano era pana de él. Ellos eran en ese tiempo, él era un hombre conocido, le decían el FAI. Y cuando yo pongo la querella, ellos me dicen, eso es problema familiar.
Que no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Cuando ahí mismo viene un médico que tenía la única clínica en Guaricano y me ve. Y me dice, ven, hay que llevarte para la clínica. Esa persona duró un par de días buscándome porque enamorado de mí. Okay. Pero yo no... No estaba interesado. No. Y me gustó porque son personas respetadas. Claro, claro. Él entendió y no me... Pero cuando él me vio, él me llevó y me llevó y me puso suero y me curó. Y al otro día, cuando yo amanezco, yo tenía que andar así. Porque mis labios se pusieron aquí. Uf. Porque yo estaba negra. Cuando ahí mismo llega él, el padre, el esposo de mi hermana. El agresor. El agresor llega a buscar a mi hermana. Cuando la llama, que yo lo veo, yo salí corriendo a matarlo. Ay, Dios mío. Yo dije, yo lo voy a matar. Y yo salí, yo me acuerdo qué fue lo que tomé en mi mano. Y yo salí a matarlo. Y me fui al destacamento. Y cuando volví al destacamento, él corrió y se fue. Cuando volví al destacamento, que voy llegando, yo entré con ira. Y le di una así al escritorio de la policía. Y le dije, entonces yo tengo que esperar que fulano me mate para que ustedes hagan algo. Y cuando yo estoy diciéndole muchas cosas, muchas malas palabras, diciéndole muchas cosas, llegó me habían cambiado al jefe en ese instante. Y él sale. Y él dice, ¿qué pasa? Y cuando yo explico, él me dice, ahora mismo, tráigame ese hombre aquí. Y si no me lo traen, lo boto a todo. Salieron a perseguirlo por Guaricano en general, por toda parte. A buscarlo. Y cuando lo encontraron en un negocio de cantina con la otra mujer que él tenía. Y lo que estaba afuera era el motor de él. Como él no salió, se llevaron el motor para el destacamento. Cuando mi hermana se entera, ese día que me fueron a buscar, yo boté a mi hermana de la casa. Yo la boté porque yo pagaba esa casa en ese tiempo. No, claro, y había un peligro ahí para usted. Y ella fue a recibirlo, ¿no? Y ella fue a recibirlo como si nada hubiera pasado. Claro. Y cuando ella viene, él se la había llevado para donde, no me acuerdo dónde, ella vino corriendo, ay manita, quita la querella, porque él dijo que te va a matar si tú no quitas la querella. Y yo le dije, ya yo la quité. Yo tenía algo que... Y cuando me dice, yo le dije, ya yo la quité. ¿Pero en serio la había quitado? No. Era como para despistarla. No. Era para que él fuera al destacamento a buscar su motor. Y así mismo lo hizo. Fue al destacamento. Allá, cuando va entrando, le entraron a Macanaz. Lo trancaron. Y le dijeron, el jefe le dijo, yo soy esa mujer, ven. Dame a mí. Dame a mí. Eso fue algo, el papá siendo abogado, lucharon, pero ¿qué pasa? Él había dicho que cuando saliera iba a ir a mi casa a matarme. Mis hermanos, el hermano mío mayor, me preparó un punzón. Yo no soñaba, yo no era cristiano. No, claro. Estoy hablando en esos tiempos. Fue todo lo que me trajo para luego venir a Cristo. ¿Cómo vine a conocer a Jesús? Exacto. Entonces, cuando él entra al destacamento, que lo agarraron, cuando mi hermano me lleva hizo un punzón. Cuando me acuerdo que los tigres del barrio estaban enojados por todo lo que me hizo. Porque yo siempre he sido amada, siendo en conversa como quiera. Sí. Por la comunidad, siempre. Cuando él llega, van corriendo los tigres, me dicen, Gisela, soltaron al FAI, cuídate. Ay. Él fue derecho a abrir la puerta de mi casa. ¿Cómo? Pero ya yo estaba preparada. Yo me senté
en una silla detrás de la puerta. Sí, esperándolo. Esperándolo. Yo no lo vi a él, pero me estaban abriendo la puerta. Sí. Y cuando me estaban abriendo la puerta, era de esta casita pobre de madera que tienen mucho... No sé, yo hice así con el punzón y yo le dije, por abrir la puerta, yo le dije, mírame, primero oye lo que te voy a decir. Me tuviste que salir corriendo sin un arma en la mano. Ahora mira lo que está aquí para esperarte. Te abro la puerta. Y se fue, se desapareció. Yeah. No sé si era él todavía. No puedo decir que era él, pero... Sí. Entonces mis hermanos se preocuparon y fueron donde mi mamá. Mi mamá habían acabado de operar y me llevaron a donde mi mamá. Con mis 4 hijos. Con todos los muchachos. Imagínense si mi mamá no me ama conmigo sola. Yo sola. Ahora llevarle más carga. Dios mío. Qué infierno. Eso fue el infierno. Eso, y esos muchachos, entonces, con el hermanito mío pequeño jugando, mi mamá, eso fue algo terrible. En ese tiempo, yo estoy hablando de lo que pasó en esos mismos días. Sí. En ese tiempo, en Guaricano, mientras yo estuve en Guaricano, yo me había metido a la política. Ya no había más nada. Estaba Peggy, Peña Gómez, y Peggy ayudaba a las mujeres. Ya yo estaba metida en la política, donde a mí me iban a preparar para mandarme para una nación. Eso era lo que se decía. Sí, eso fue lo que le ofrecieron. Eso fue lo que me ofrecieron. Sí. Pero yo tenía que hacer núcleo. Entonces había un núcleo formado y el líder de ese núcleo era el que estaba trabajando con nosotros. Y Peggy iba y nos preparaba y estaba con nosotros. ¿Qué sucede? Que en los días que me voy a donde mi mamá, en esos mismos días, el líder de político fue a donde mi mamá para que levantáramos un núcleo allá también. Exacto. Yo estaba dispuesta, pero ese día ya yo estaba trabajando en la Junta Central, en el Malecón. Yo estaba en los 25 años. ¿En qué allá? Allá estaba en lo que le llaman un módulo, algo así, que en aquellos tiempos eran unos, donde se servía bebida, donde se servía bebida. Como si fuera un chimi. No se ve, no nada de comida. No, yo digo que no estaba en un establecimiento comercial, sino estaba como en un kiosco. No eran kioscos, eso estaba formado en el Malecón, era lo que existía antes. Okay. Eso estaba hecho de preparado, que se subía y se bajaba y se cerraba, le decían núcleo, un núcleo en ese tiempo, algo así, no me acuerdo bien. Entonces comencé a trabajar allá. Ahí en ese lugar conocí a lo que es un italiano. Eso todo sucedió junto. Un italiano que andaba buscando una mujer igual que yo para que se casara. Allá había una persona que estaba buscando una mujer que me iba a dar 1,000 euros por cada hijo. Y yo de una vez mis ojos miraron 4 hijos, 4,000 euros. Y estando en la necesidad. No, ya yo decía, me importa, perdón la palabra, un comino, lo que diga la gente. Sí, pero ya yo voy a pensar por mis hijos. Claro. Digo yo, trabajando eso, me tiraron fotos, yo no tenía papeles, y yo le dije, yo no tengo papeles, y ellos me dijeron, no importa, nosotros preparamos todo eso. Se llevaron mis fotos, llevaron todo, porque ellos decían, esas mujeres flaquitas así. Y cuando en lo que pasa eso, el que estaba, el líder político, me había llevado ese día 2 saquitos para que los guardara en mi casa. Y cuando él me lleva eso, para mí, yo era tan inocente, yo nunca hubiese conocido la droga, nunca hubiera bregado con droga. Nunca, no conocí, todavía esta fecha yo no puedo decirle. Se la ponen y no sabe decir lo que es. Me la ponen y no sé decir. Una vez tenía una mata sembrada en mi puerta de mi casa. Para mí era lo más lindo que yo tenía, con sus flores. Y alguien me llegó, un policía, arránqueme eso, que eso es droga. Oh, Dios mío. Cuando me llaman de
de mi casa. El hombre, antes de yo salir para el trabajo, yo entraba a la 1. Me dice, eran las 11 cuando él llegó, guárdelo bien. Si quiere, guárdelo debajo de la cama. Acuérdense que existían los batidores, los colchoncitos con batidores. Yo, de tonta, yo dije, bueno, lo guardé. Cuando mi mamá, que tenía olfato, vivía en el Mercado Nuevo, donde todos los olores ya lo conocía. Sí, sí. Mi mamá llamó corriendo. Llamó a mi hermano. El hermano mío más pequeño llamó al hermano mío que es más viejo que yo. Ahí se formó la D. Me llaman al malecón. Tengo que venir corriendo. Pero en lo que yo vengo del malecón, ya mis hermanos dijeron que yo era una prostituta y que yo estaba con lo ¿cómo eso que dirigen eso de droga? Los capos. Ya yo era la mujer de un capo. Ay, Dios mío, bendito sea el Señor. Y mi hermano mayor vino a matarme a mi casa. El hermano mío más pequeño, mi mamá. Ahí pasó otro problema. Yo había recogido mis hijos, pero ahora tenía que devolverlos, porque me tiraron a la calle. Otra vez, pastor. Me tiraron a la calle completamente. Yo duré una noche y un día caminando en la calle. Yo lo mandé a ellos. Yo a ellos los mandé a donde su papá. Cosa que nunca pensé quería hacerlo. Pero todo lo que mis hermanos dijeron, todo era mentira. ¿Ve por qué? Hay algo que yo tengo que decirlo. Yo aprendí en Dios y aprendí en medio de todo lo que yo he vivido a no juzgar ni a condenar a nadie. Yo puedo ver lo que vea, yo no lo condeno, ni lo juzgo, porque lo que yo viví era todo mentira. Y nadie me creyó, nadie me creía. Y nadie. Probablemente usted necesitaba de alguien. Y yo necesitaba que alguien me diera la mano. Sí, claro. Cuando yo salí de trabajar, yo no pude volver porque ese día fue también cuando mi mente volvió cuando me tiraron a la calle, porque yo iba a matar a mi hermano. Porque era una acusación tan fuerte que yo cogí un cuchillo para mi hermano. Cuando yo salí, que me tiraron a la calle, el dolor que nunca se me puede olvidar es que mis hijos, yo tuve que echarle la ropita en fundita amarrada. Dios mío. Y mandarlos solo a donde su papá. Y eso me desbarató el alma. Claro, claro. Yo no tuve vida después de ahí para adelante. Yo quise vivir. Yo quise ser. ¿Qué pasa? Que comencé a caminar en el mercado. Me dio un derrame. Con mi mente así. Peor. Me dio un derrame. Y yo caminaba así. Me dio la noche y un tráfico. Me vio. Me llevó al médico. Luego me llevó a un hotel de mala muerte atrás del mercado. Pero no para estar conmigo. Me llevó ahí y le dio orden para que me dieron algo para que durmiera. Le ayudó ahí ella. Me ayudó. Pero yo en ese tiempo no tenía dónde ir y no quería estar con Basilio. No. Yo quería una vida para mí. Pero sin mis hijos no podía. Sí. Sin mis hijos no. Cuando yo busqué, mandé a ver cómo conseguí el teléfono de mi tío confesor en Herrera. Y llamé allá. El tráfico me ayudó. El mismo señor. El tráfico. Bolívar se llama. No sé si está vivo. Y me llevó donde mi tío. Duré 3 años allá. Wow. 3 años. Lejos de sus hijos. Sin mis hijos.
Pero ya yo me quise volver mala. Yo iba a donde mis hijos a lavarle una vez a la semana. Pero con tal de no estar con Basilio, él alquiló una pieza y vivía con ellos ahí, en una vida. Pero yo me negaba a estar con Basilio. No quería, humanamente. Pasó el tiempo, antes de ese tiempo, pasó el tiempo y el tráfico normal quiso agradecimiento. Yo me mudé con el tráfico. Salí de donde mi tío, buscó una pieza, ahí me mudé. Ahí en esa pieza conseguí un trabajo en la Junta Central como cocinera. Preguntaban por mí, ¿dónde anda Gisela? Gisela anda cuereando. Ay, Dios mío. Porque cuando se acercaban a mí, la madrina de Jason, mi comadre Lucinda, a quien amo y no le he vuelto a ver jamás, ella creyó en mí. Fue la única que creyó en mí. Esa mujer creyó en mí. Sí. Esa mujer me dio trabajo en su casa. Y en medio de ese proceso, en esa habitación de mala muerte, me entregaron a mis hijos, al más viejo y al más pequeño. Ahí es cuando yo tomo a la hembra y la llevo a Santiago, donde me tenían un año. Duramos en esa Jason con Basilio. Entonces, cuando a mí vienen y me dicen, ¿cómo está Jason? Me dijeron, Jason está amaneciendo en los contenedores cuidando a su papá borracho. Eso me destrozó la vida. Ya de ahí en adelante yo no dormía. Yo no pude dormir más. Yo duré como 4 meses que no dormía ni de día ni de noche. Ahí es cuando los demonios me están atacando. Yo salía detrás, mira, yo salí detrás de una pareja de pastores buscando ayuda. Y ellos me corrieron de la forma como yo estaba. Sí. Yo me vestía en cuera. Yo lo que usaba era pantaloncito. Y no estaba bien. No dormía. Yo cerraba los ojos y yo veía que si pensaba en mi hijo Jason, yo veía que mi hijo Jason se volvía un globo y que se iba poniendo grande, grande, grande. Y pestañaba y abría mis ojos para no verlo explotar. Sí. Escúchame, ¿cuántos años tenía Jason cuando estaba atendiendo a su papá en la calle? Ya Más o menos. Jason estaba, porque eso fue un año antes de yo juntarme con él. En el 90, 91. 91. 91, 90, 91. Era en el 91. Wow. Sí. Y él tuvo que cargar con sus hermanitos. Todo. Él lo dirá en su testimonio cuando él lo vaya. Sí. Entonces, me acuerdo que no dormía. Y me acuerdo que esa noche yo dormía, yo tenía una habitacioncita, pero ya yo me había separado de la persona por causa de que yo fui a agradecer. Sí, claro. Pero más nada. Y cuando ese día, yo tenía una piececita, quedé en una piececita, que la cama yo la había comprado en 200 pesos. Y tenía los springs afuera. Oye. Pero la tenía encaramada en piedra. Y no había dónde cocinar. Yo tenía una estufita. Y yo metía la estufita debajo de la cama y la sacaba en el día. A un aleíto que había. Y cerraba ese aleíto con cortinita. Sí. Para yo poder hacer algo. Yo me iba a la Junta Central a trabajar a la 1 de la tarde. Tenía que estar allá. Dejaba a mis hijos trancados en esa habitación. A Jimmy, que yo siempre le decía el mudo,
y a Luis Carlos. Luis Carlos pequeñito, cuando Luis Carlos el más pequeño. Cuando Luis Carlos estaba en los 7 años más o menos, o 6, algo así. Cuando ese día yo no dormía. Yo iba allá y yo comencé a buscar ir a médico. Fui donde el doctor que me curó la vez y le explicaba y le decía, deme pastillas para dormir. No, porque yo era una 25 años. Ellos me dijeron, si le damos pastillas, no vas a vivir más. Me decían, lea libros, lea esto, trabaje mucho. Me volví tan trabajadora, yo siempre fui trabajadora, pero me volví al máximo y nada me hacía dormir. Wow. Y me daba yo tomaba mi cabeza y me daba entre las paredes con mi cabeza, me reventaba, me daba duro. Cuando esa noche ya eran las 5 de la mañana, y fue cuando yo tuve yo no me tiré, no dormía. Y a las 5 de la mañana caí de rodillas, sí, con mis hijos acotados en la cama. Y ya con una hermana mía que yo la había ayudado, pero dormíamos en la cama los 4. Sí. Cuando se llama Yolanda, lo digo porque ella lo sabe, ella lo ha dicho. Cuando yo caigo así, que me paro, yo dije, Dios. Y abrí mi brazo y dije, Dios, dame un marido. Oigan, qué petición. Para que me ayude con mis hijos. Pero yo no quería a Basilio. Sí. Yo decía, Dios, el mundo se acaba. Tú lo acabas y deja a Basilio, me deja a mí a Basilio solo. Y no me junto con Basilio. Cuando caí en la cama, me dormí. Casi 2 horas. Pero en ese sueño yo veo este personaje que llega y me toma de la mano. Y sale volando conmigo. Y me lleva a un lugar alto. Por eso tengo ese solar allí. Sí. Ahí es que quiero, porque es el mismo lugar que me presentaron, alto. Y hay una casita de madera. Y ese personaje conmigo de la mano, con esta mano, le da a la puerta. Y en cámara lenta la puerta se abre. Y dice, mira tu casa y mira a tu marido. Yo veo a Basilio que se devuelve en cámara lenta. Y yo comencé a gritar, no, 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 no. Y desperté. Yo lo único que dije fue, bueno Dios. Oiga, sin yo tener a Cristo, bueno Dios. Si tú hablaste, si eres tú, yo lo acepto aunque me muera. Amén. Pero que Él venga y me diga que dejó el alcohol. Tum, tum, tum. Llegó Basilio. Oh, bendito Dios. Yo vine a que me dé una oportunidad. Perdóname, dame una oportunidad. Vamos a juntarnos con nuestros hijos. Así, así. Yo no pensé más que en nadie. Ya de ninguna manera yo tenía vida. Yo no vivía, yo no tenía corazón. Pero mis hijos, yo le dije con una condición. Pero era deseosa de decir que no. Con una condición. Tú en un lado y yo en el mío. Por favor. Yo me fui a trabajar a la Junta Central. Cuando volví, ya él se había llevado la mudanza. Ya. Se llevó la mudanza. Cuando se llevó la mudanza aquí a Sabana Perdida. A la entrada, Sabana Perdida vieja, a la entrada por aquí. Sí. Ahí había un terreno que yo había peleado con toda esa persona, unos terrenos que le decían lo de la viuda. Ahí mi mamá había hecho una casita. Ahí nos mudamos. Ahí tuve el encuentro con el Señor. Ya. En ese lugar. Yo era feliz. Yo me volví feliz. Había que salir a 3 kilómetros a buscar agua. Ya mis hijos, ya Jason tenía ahí
Ya Jason tenía sí, Moreno tenía 9, Yangeli tenía 11, tú tenías 13 y el mudo 14. Perdón que yo le sigo diciendo así. Sí, sí, sí. Y cuando construimos, yo nada más era infeliz cuando llegaban las 6 de la tarde. Porque yo le había dicho que separado, pero él no escuchó. Desde el principio yo tuve que dormir a la mala ahí. Sí. Pero a mí no me interesaba. Sacrificarme por mis hijos, a mí no me interesaba. Sí, sí, sí. Yo cerraba mis ojos, mis lágrimas lloraba, hasta irme en llanto, pero al otro día despertaba feliz. Con tal de estar con su familia. Con tal de estar con mis hijos. Mis 4 hijos juntos. Sí, sí. Eso no tenía precio para usted. Yo le dije, Emma, yo le dije al Señor, yo le dije a Dios, Señor, cuando tuve el encuentro, mi vida, de aquí en adelante, tuya y mis hijos. Ya. No me interesa más nada. Ahí es cuando conoce a Jesús. Ahora, ya no se me desesperen que ya concluimos. A partir de ahí, ¿se arregló todo? No. Era feliz con mis hijos solamente. Siguió el calvario más fuerte. Después de ahí viene lo más hermoso que me pudo pasar en toda mi vida. Lo más hermoso fue conocer a Cristo. En ese tiempo, cuando llegué ahí, me llevaron a la iglesia. El Señor me reveló que entrando a la iglesia del pastor Marino Méndez, porque yo dije que no iba a ir a ninguna iglesia, sí, a menos que Dios me llevara. Me llevó a la iglesia del pastor Marino Méndez. Me entró el mismo personaje que siempre se me ha revelado. Sí. Él mismo me llevó. Allá estuve. Y al otro día fui allá. Cuando me vieron, todos creían que yo era cristiano. Ya era cristiano. Pero ahí hice mi confesión de fe. Ahí estuve. Y ahí estuve en las 2 casas. De ahí en adelante, entonces, continúa. Sí. Bien fuerte. Pero más proceso. Más fuerte. Bueno, vamos a dejarlo hasta Exacto. aquí. En esta ocasión, esta es una historia que va a cambiar vidas, que va a transformar vidas, va a edificar. Esto es como una película, señores. Apenas yo creo que vamos por la mitad, pastora. Sí, sí. Pero entramos a la primera parte del libro, desde mi niñez, que Feli está ahí, desde mi niñez a la adolescencia, y ya prácticamente siendo una mujer de 26 años, de 26 no, ya yo ahí tenía 31 años, sí. 31 años, 32. Ok. 32, pero hay una parte que yo quiero decirlo, y era que yo tenía 32 años, pero yo seguía con una mente de niña. Sí, sí, sí. Yo era una niña mentalmente. Y bueno, vamos tercera y cuarta parte. Yo creo que ahí vamos a terminar esta historia. De verdad que le pedimos que comparta este contenido, nos dejes un like, comente. Sí. Sé que habrán comentarios que tal vez no estén de acuerdo, pero la única intención de este contenido es que mediante el testimonio de la pastora pueda transformar vida y puedan mucha gente ser edificada, que cambien su mentalidad. Sí, yo estaba meditando en Dios y yo quiero que decirle a todos, yo tengo mucho tiempo escribiendo y me decían, suba un videíto. Y yo no podía hacerlo, tenía temor. Lo voy a decir así porque era la realidad. Sí, claro. Temor a que las personas me malinterpreten. Sí. A que las personas crean que lo que estoy diciendo, miren, nadie quiere decir algo de esta índole. No, claro que no. Es muy fuerte. Es muy fuerte y fue real. Y si no fuera real, hay un Dios en el cielo. Amén. Que se encarga de descubrir, porque dice que lo que está oculto, Él lo tira a la luz. Amén. Entonces yo no quería grabar, yo no quería hacerme
hacerme que me vieran, quería seguir escondida. Pero Dios ya me lo había revelado, que escribiera. Sí. Me había mostrado que escribiera porque Él me iba a presentar en público. Amén. Entonces, cuando viene mi hermano acá, que él llega, entendí que era de parte de Dios. Amén. Así que yo le pido a todos, yo sé que a muchos no le van a gustar, muchos van a decir algo negativo, pero yo también he aprendido a vivir con lo negativo. Claro, y es como siempre decimos, si una persona, una sola, puede salir edificada, ya el trabajo está hecho. Sí, esa es la parte. Yo quiero que Dios restaure vida. Amén. A través de mi vida, a través de lo que yo he vivido. Y vuelvo y lo reitero, para que las mujeres, personas que están en las iglesias, mujeres que están en las iglesias y que todavía son esclavas, el Señor Jesús no nos llamó a ser esclavos. Amén. Él dijo en su palabra que a libertad nos ha llamado el Señor. Amén, eso es así. Entonces, somos criados en el Evangelio, con un Evangelio que la mujer no tiene derecho. La mujer no puede decir nada. La mujer tiene que callar y ser humilde y aguantar todo en silencio. Pero eso no es así. Amén. Si usted está siendo maltratada, busque ayuda. Si usted está siendo, hay maltrato que no son de golpe, pero yo entiendo que eso duele más. Porque cuando a mí se me golpea, yo me defiendo. Sí. Pero cuando se me maltrata verbalmente o con hechos, yo pienso siempre que vas a cambiar. Amén, eso es así. Entonces, le aconsejo a todas que meditemos en la palabra del Señor y que no permitamos que nadie nos haga daño. Amén, amén. Bueno, así es. Señores, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima, pastora. Dios me le bendiga mucho. Amén y muchas gracias. Amén.